Decimotercera lección. Sesión del 13 de marzo de 1903. Señores, en nuestra última lección, la teoría de la conciencia que encontramos en Plotino nos llevó a estudiar la operación a través de la cual, según él, se da la toma de posesión del cuerpo por el alma. Como ustedes recordarán, desde un primer punto de vista que podríamos llamar mítico, Plotino nos muestra esta operación como un descenso e incluso como una caída. Hay dos virtualidades, una en presencia de la otra. El alma no existe todavía, está como sepultada en su idea. Tenemos la idea universal que representa, por ejemplo, Sócrates, el Sócrates inteligible. El alma está virtualmente en esto que es inteligible, no se encuentra más que de manera virtual. Por otra parte, el cuerpo está a la espera de que el alma descienda. El cuerpo no existe, según Plotino, o al menos, para emplear su expresión, no está terminado todavía, aspira a su realización. Hay una virtualidad del cuerpo y una virtualidad del alma, dos posibilidades que están en presencia una de otra, que se atraen recíprocamente. De esta atracción recíproca resulta, según él, un encuentro. Ese encuentro es la vida en el tiempo, la vida consciente del alma. Es muy curioso ver que Plotino pretende encontrar esta teoría en todos los filósofos griegos. Abro, por ejemplo, la Eneada, cuarto, libro octavo, parágrafo 1. Nos dice que esta era ya la idea de Empédocles. Traduzco el pasaje. Empédocles dijo que es ley para un alma culpable el caer en un cuerpo y que es, tras haber escapado de Dios, la expresión es más fuerte en el texto, fugitiva de Dios, que ha venido aquí para volverse esclava de la discordia furiosa. Además, sobra decirlo, agrega lo siguiente. Cuando Platón habló del descenso del alma en un cuerpo, dijo que el alma está encadenada y sepultada en él. Así, según Plotino, habría una idea tradicional de la filosofía griega desde este primer punto de vista, la cual nosotros llamamos mítica, pero que podríamos igualmente llamar moral. En realidad es semimítica, semimoral. La operación a través de la cual el alma toma un cuerpo es presentada como efecto del orgullo, de la audacia, un efecto de la audacia. Plotino nos dice que el alma humana, en tanto que ésta se encuentra en lo inteligible, participa de todas las demás almas. Algo inteligible contiene todas las demás cosas inteligibles. Hay una comparación que Plotino emplea en diversas oportunidades y que nos ayuda a entender bien su pensamiento. Él compara las cosas inteligibles con las proposiciones, con diversas proposiciones de una misma ciencia. Y por ciencia hay que entender la geometría, en la cual piensan siempre los filósofos antiguos, incluso cuando no hablan de ella. En una ciencia, dice, un teorema, una proposición contiene las otras proposiciones. Y, en efecto, no se puede enunciar una proposición relativa a la circunferencia sin implicar, englobar y comprender en esta la definición de la circunferencia y, por lo mismo, todas las otras proposiciones relativas a la circunferencia. En una proposición está contenida la teoría entera. Sucede lo mismo, según él, con las cosas inteligibles. Si tomamos una cosa inteligible, ésta contiene todas las otras y a su vez está contenida en cada una de ellas. Hay una penetración recíproca de todas las cosas inteligibles unas en otras. Pero entonces, si tomamos el alma en su origen, si tomamos el alma en lo inteligible, ésta penetra todas las otras almas y es penetrada por ellas. Es una implicación recíproca. Solo por debajo de ese estado de implicación recíproca hay un estado que podríamos llamar de explicitación, de separación recíproca, y dicho estado es la existencia en el espacio.
y en consecuencia también en el tiempo. En el espacio los cuerpos son exteriores entre sí, los seres son exteriores entre sí. Así pues, al lado y por debajo de esta existencia, de esta forma de la existencia que es una implicación recíproca de todo en todo, hay otra forma que es, al contrario, la exterioridad de todo con relación a todo, y tal cosa es la materialidad, la existencia material. Ahora, según Plotino, hay una especie de ilusión del alma. El alma está, como podría decirse, sumergida, o más bien no sumergida en lo inteligible, está en lo inteligible penetrando todo, penetrada por todo. Ella se imagina que será más independiente, que se pertenecerá más a ella misma si pasa a ese estado de exterioridad recíproca, en el que cada una de las cosas parece ser suficiente para sí misma. El cuerpo futuro presenta justamente esa esperanza. Hay como un cierto efecto de magia. El alma se imagina que, una vez en ese cuerpo, se pertenecerá por completo a ella misma. Es por eso que se deja caer, pero apenas cae, se percata de su ilusión. Está acorralada. Esta parte del todo está separada, pero justamente por esta limitación el alma se encuentra restringida y sin embargo consciente, recordando que es el todo, que va a seguir siendo todo. De ahí que se dé una presión interior, la tendencia a ocupar un lugar más amplio, a querer todo el espacio. Eso es lo que Plotino señala en una expresión que Schopenhauer conservará, la voluntad de vivir, el deseo de vivir, el cual, según él, hace que cada ser persista y se sumerja cada vez más en el egoísmo, cada uno precipitándose hacia su bien personal. Por eso, agrega, se da una lucha, un combate, una lucha entre todas las almas, lucha continua cuyo espectáculo, cosa bastante notable, no lo lleva en lo absoluto al pesimismo, como lo hará con Schopenhauer. Por el contrario, Plotino dice que esta lucha es una armonía, una empatía universal que hace que todo vibre al unísono en la lucha de las almas y de todos los seres entre sí. Esto está dispuesto, según él, para el filósofo que contempla estas cosas desde lo alto. Sucede como en esas luchas, esos combates que encontramos en ciertas danzas. Los combates de las almas, afirma, se suceden con la regularidad de un baile pírrico. Aquí también encontramos coordinación, conspiración universal. No es menos cierto que encontramos en ese estado del alma, una vez que ha tomado posesión de un cuerpo, un estado de descontento, de desafección que hace que ésta corra tras de sí, buscándose siempre y sin encontrarse jamás, puesto que en esta dirección no logrará satisfacerse. Es necesario, como dice Plotino, retroceder, volver a atrás de la contemplación hacia lo inteligible y hacia la unidad. Por el contrario, mientras más vaya el alma en el sentido de la materia, más se dirige hacia el extremo, hundiéndose más, en consecuencia, en esta obscuridad y en esta fragmentación universal de las que quisiera sustraerse. Tal es, pues, señores, el primer punto de vista en el que se coloca Plotino, pero no es más que un primer punto de partida, y en la Eneada cuarto, libro 3, donde se expone esta teoría y donde nos muestra al alma que cae, vemos asomarse ya una explicación más física y al mismo tiempo más mítica. Cuando Plotino cuenta esta historia, la historia de la caída de las almas se coloca en el tiempo. Pero si quiere darnos una explicación satisfactoria, tiene que permanecer fiel al espíritu de la metafísica antigua que se ubica fuera del tiempo, pues lo inteligible está fuera del tiempo y es de ahí de donde hay que partir. Mientras nos encontremos en lo inteligible, no habrá tiempo todavía. Así pues, esta explicación dentro de su pensamiento es una explicación de naturaleza mítica y provisional. Ya en el libro 3, Plotino, una vez habiéndonos descrito la caída del alma, agrega, puede ser el elemento múltiple del alma el que hace que sea
atraída hacia abajo. Puede ser que esté atraída hacia abajo por la multiplicidad que le es inherente. Y también agrega, es una idea que reaparece en varias ocasiones y siempre en los mismos términos, que el alma, la cual es además el vehículo de las razones generadoras, el vehículo del logoi que pertenece a la naturaleza del logos, que es incluso logos, es ante todo una potencia divisiva, una actividad divisiva, es una naturaleza divisiva. El alma es entonces una especie de fuerza de división. Agrega, y eso en un principio parece estar en contradicción con el punto de partida anterior, que es el alma la que hace a su cuerpo, la que construye su cuerpo, la que lo crea por completo. Nos dice que el alma se rodea de materia, como la luz de oscuridad. De hecho, esta comparación vuelve a aparecer siempre de principio a fin en las Eneadas, la comparación con un haz de luz que parte de un punto luminoso. Tenemos un punto luminoso y, partiendo de ese punto, un cono de luz. Si tomamos un rayo que parte del punto luminoso, Plotino, que sobra decirlo no conocía la óptica moderna, se imagina este rayo disminuyendo siempre de intensidad a medida que se aleja del centro, disminuyendo de intensidad, es decir, cargándose de oscuridad. Podemos decir, si se quiere, que es una disminución de luz. También podríamos decir, en otro sentido, que es un aumento de oscuridad. Si nos colocamos en este segundo punto de vista, si decimos que es la oscuridad la que se suma a la luz a medida que avanzamos, diremos casi lo mismo que si dijéramos que un cuerpo se une al alma a medida que ésta desciende. Expliquemos esta idea. Decíamos que hay que imaginar primero las almas combinadas con sus ideas, combinadas con las cosas inteligibles, y las cosas inteligibles penetrándose recíprocamente como los rayos de luz se penetran en el punto en el que divergen. El punto de partida es este. Todas las almas están juntas en lo inteligible y todas las cosas inteligibles están combinadas. Pero apenas el rayo se desvía del punto de partida, apenas las cosas inteligibles se desvían del punto de partida, se separan. Es preciso que se desvíen a partir del momento en que ya no permanecen combinadas en un solo punto, desde el momento en que hay algo más aparte de la unidad absoluta. A medida que se desvían, se cargan de oscuridad, su intensidad luminosa disminuye. Es esa oscuridad creciente la que constituye la materialidad del cuerpo y es en ese sentido que Plotino nos dice, en una frase célebre y repetida con frecuencia, no es el alma la que está en el cuerpo, sino el cuerpo el que está en el alma. El alma no está en el cuerpo, por lo tanto, no podemos decir que el cuerpo exista antes del alma y la reciba. El cuerpo no es una realidad, es una negación. El cuerpo está en el alma. Esa es la concepción real y definitiva de Plotino sobre este punto. Por comodidad, en la explicación he separado los dos puntos de vista, pero es curioso ver que en el pensamiento de Plotino ambos puntos de vista convergen. Son muy similares e incluso coinciden en ciertos momentos. Pasamos naturalmente de un punto de vista al otro. En la Eneada cuarto libro 3 encontramos, para empezar, el descenso del alma presentado, como lo acabamos de decir, en la forma de un viaje mágico. Es, en efecto, un fenómeno mágico. El alma está como hechizada, encantada por su cuerpo, desciende impulsada por la fuerza de la atracción, la potencia de la magia. Así nos encontramos todavía en una perspectiva mítica y moral, pero en el mismo pasaje vemos que se trata de una especie de necesidad, necesidad que hace que en un momento determinado cada alma descienda, deba descender, cada una a su tiempo, cuando llegue su momento, como si un heraldo la llamara. Finalmente, en este mismo pasaje, Plotino nos dice que el alma, y esto expresa su idea definitiva, desciende, por así decirlo, automáticamente,
Encontramos además el mismo matiz en la teoría que concierne a la elección de un cuerpo por el alma, pues Plotino dice que el alma elige a su cuerpo. Encontramos también en este mismo pasaje, no hace falta buscar otro, que el alma se entrega al cuerpo imagen de su preferencia y de su disposición originaria, o bien al cuerpo que le fue preparado por la semejanza con su disposición, o bien al cuerpo adecuado. Plotino emplea un gran número de expresiones sinónimas, pero se trata siempre con él del punto de vista psicológico-moral, como si el cuerpo presentara al alma la imagen de sus cualidades y de sus defectos. Ella se reconoce ahí como en un espejo, comparación que reaparece con frecuencia. El alma es atraída y desciende. Y entonces, enseguida, según el punto de vista físico que podríamos llamar también metafísico, Plotino agrega, sale hacia el cuerpo necesario. Es una necesidad. Estoy citando. Se trata del texto de la Eneada cuarto, aunque lo encontraríamos sin dificultad en otros. Así pues, Plotino pasa naturalmente del primer punto de vista al segundo. Este segundo punto de vista es muy importante en la filosofía de Plotino. Es precisamente la perspectiva que nos interesa, el punto de vista del despliegue de todo lo que es uno, de todo lo que aparece como unidad. Este principio penetra toda la filosofía de Plotino, de principio a fin. Hay una necesidad inherente al uno, una fuerza inherente a lo inteligible, que sigue siendo uno, inherente incluso al alma en tanto que posee una cierta unidad. Es la necesidad de despliegue que hace que cada ser obtenga de sí mismo todo lo que contiene, en el sentido de división y multiplicidad, en forma de unidad. Ya hemos empleado una comparación a la cual hay que volver. Se trata de la comparación con la acuñación de una pieza de oro. Teniendo una pieza, es necesario que la moneda entera se obtenga de ella, y cuando se trata de esta pieza infinitamente preciosa que es el alma, infinita es la moneda que de ahí se obtiene. Una vez adentrados en este camino, podríamos irnos al infinito. Se trata, pues, de una necesidad interna de despliegue que hace que la idea se vuelva consciente, que lo inteligible se prolongue en alma, y siendo ya alma, desaparezca la parte superior del alma. Esto hace, dice Plotino, que el alma siga adelante, caminando siempre en el sentido de lo múltiple, lo que hace en consecuencia que el alma se desdoble en cuerpo y de cierta forma se materialice. Parece que tal es el pensamiento de Plotino en lo que concierne a la conciencia, a la encarnación, la entrada de un alma en un cuerpo. Era preciso pasar por este punto intermedio para llegar a la teoría general del tiempo, tal como la encontramos en Plotino, pues él simplemente generaliza, o mejor dicho, amplía la teoría que acabamos de exponer sobre el desarrollo del alma en cuerpo y de la idea de la conciencia. Plotino es un psicólogo. Hemos dicho que esa es la nota dominante de su filosofía. Se coloca primero de frente a la conciencia y procede por el método de extensión, de generalización. Repito, existen dos cosas en relación con el mundo que proviene de los inteligibles, el alma individual, el alma de Sócrates, por ejemplo, y el alma universal, el alma del mundo, aquella que contiene todo. Si consideramos el punto de vista de la exposición en Plotino, parece que siempre parte del alma del todo para llegar al alma del individuo, al alma individual. Pero si consideramos el punto de vista de la invención, la dirección es completamente diferente. Parece que parte del alma individual para llegar al alma universal. Ahora, lo que el despliegue interno en una conciencia es a un alma individual, el desarrollo en el tiempo, en la duración en general, lo será al alma universal. Y partiendo del alma individual y de su desarrollo, llegaremos a comprender el desarrollo del alma del tiempo. Si consideramos la teoría del tiempo en Plotino, en ciertos pasajes de ese libro, encontraríamos un parecido tan fuerte con la teoría de Aristóteles que podríamos creerlas idénticas. En efecto, como veremos, las dos teorías son muy similares, pero de inspiración muy diferente.
En Plotino vemos una inspiración de naturaleza mucho más psicológica y dicha particularidad basta para dar a su teoría un carácter nuevo, completamente diferente. Los antiguos no se equivocaron. Uno de los seguidores de Plotino, Proclo, quien fue muy posterior a Plotino, nos dice que Plotino se muestra de lo más inspirado en su teoría del tiempo, literalmente, con el máximo de inspiración. Habló del tiempo con la máxima inspiración. Encontramos algo análogo en Simplicio, quien naturalmente pone a Aristóteles muy por encima de todos. Simplicio nos dejó un comentario de la teoría del tiempo en Aristóteles. Se trata de la segunda parte del libro cuarto de la física, pero hablando de los modernos, pues eran modernos para él, dice que Plotino fue el primero en considerar la creación de una teoría verdadera del tiempo. Así pues, los antiguos no se equivocaron, no estaban errados sobre la importancia de esta teoría de Plotino, y comprendieron su originalidad a pesar del parecido exterior con Aristóteles. La originalidad se encuentra enteramente en el carácter psicológico de esta teoría, en la explicación de que ahí donde hay tiempo hay un alma, y que el tiempo es el alma misma. El tiempo es de naturaleza psicológica. Plotino concibe cada cosa inteligible, es necesario volver a este punto, como procediendo, transitando hacia la multiplicidad, desarrollándose, desplegándose. Si ese es el caso para cada cosa inteligible, lo mismo debe ser para la totalidad de las cosas inteligibles. Tomemos una de las cosas inteligibles, un rayo luminoso. Va hacia adelante y después se debilita, se rodea de oscuridad. Tomemos la totalidad de los rayos luminosos, tomemos la totalidad de las cosas inteligibles. Podríamos decir otro tanto. Podemos decir del conjunto de las cosas inteligibles lo que decimos de cada una de ellas. Pero, ¿qué es el conjunto de cosas inteligibles? Es la idea de las ideas. Las ideas, las cosas inteligibles, sin considerarse más que en su integralidad, forman la unidad del nous y la consideramos cambiante. Esta se vuelve el alma universal, el alma del tiempo. Al igual que una idea se rodea de materialidad, o más bien se carga de materialidad al descender por el solo hecho de su descenso, así la idea del tiempo se carga a su vez de materialidad. Plotino nos dice de esta forma que el mundo está en el alma universal, absolutamente como el cuerpo de un hombre está en el alma humana. Hay simetría, correspondencia entre ambos términos. Estas consideraciones preliminares nos permitirán comprender la teoría del tiempo expuesta en la Eneada 3, libro 7. El libro 7 es uno de los más sobresalientes que Plotino haya escrito. No podremos comprenderlo bien más que comparándolo con el libro 8, el cual debe servir de introducción a la lectura de Plotino, libro además famosamente titulado De la contemplación y de la naturaleza. Como he dicho, este libro es esencial para la comprensión de Plotino y podría agregar que es incluso indispensable para la comprensión de la filosofía griega en general. Aquí encontramos su idea esencial y generadora. La idea de este libro, como su título lo indica, es que la naturaleza se deriva de la contemplación. La naturaleza es la producción de seres, la producción de todas las cosas. La contemplación es la idea pura, lo inteligible puro. Ahora bien, la naturaleza en tanto que producción no es otra cosa que la disminución de lo inteligible. Es como si se tratara de una distracción de la contemplación. La contemplación, que reside en ella misma, es lo inteligible puro, la inteligibilidad pura. No sale de sí misma más que en tanto que se olvida de sí. Es una especie de distracción. No es una imperfección cuando se trata del todo, sino una imperfección cuando se trata de las partes, pero al fin y al cabo una distracción. La idea de que la acción no es más que una contemplación de menor rango es el fondo mismo de la filosofía de Aristóteles, podríamos decir incluso de la filosofía de Platón.
Es el resultado inevitable, necesario, de una teoría que pone toda la realidad en un concepto. Si partimos de la idea de que la realidad es el concepto, habrá tanta más realidad cuanto más cerca se esté del concepto mismo. El alma será mucho más real, más propiamente alma, cuando más perdida se encuentre en el concepto, más sumergida en su idea. En consecuencia, si se trata de la producción, más aún de una producción material, esta producción no será más que la disminución misma de la idea, una disminución de la contemplación. La filosofía de los conceptos conduce necesariamente a la conclusión de que la acción es una contemplación de menor rango. En la Eneada 3, libro octavo, desarrolla este punto de principio a fin. No es gratuito que Porfirio haya colocado el libro relativo a las ideas justo antes del libro relativo a la naturaleza. Vio que había conexión entre estas dos ideas, que el tiempo, por un lado, es el desarrollo de la inteligencia en el alma, y que la acción es una contemplación de menor rango. Resumo brevemente el libro 7. Plotino, según su costumbre, se expresa primero en términos míticos. Traduzco textualmente. Es necesario, dice, que nos refiramos a esta vida inmóvil, homogénea, sin desviación, que subsiste en la unidad y en una conversión hacia la unidad. Se trata de lo inteligible, de la inteligencia, del nous, el mundo de las ideas de Platón, si quieren verlo así. El tiempo no existía antes de haber engendrado la sucesión, reposaba en sí mismo en el ser, reposaba en el ser. En Plotino, ser es siempre sinónimo de la inteligibilidad de pensamiento. Reposaba en lo inteligible, no estando aún el tiempo, pero la naturaleza agitada, que quería estar en dominio de sí misma y bastarse a sí misma, entró en movimiento. Esta naturaleza agitada es el alma que existe virtualmente en lo inteligible. Ella entró en movimiento y él, es decir, el tiempo, entró en movimiento también, llevándonos siempre hacia lo que precede y hacia lo que sigue, siempre hacia lo que cambia. Hicimos al tiempo la imagen de la eternidad. He ahí la forma mítica de la doctrina. Lo inteligible reposa en sí mismo, pero en presencia de lo inteligible existe virtualmente una naturaleza revuelta, una naturaleza agitada, una necesidad de agitación y de confusión, y la inmovilidad entra así en movimiento por una especie de agitación que hace que lo anterior marche siempre hacia lo posterior, y que haya una progresión sin fin, un despliegue sin fin. El tiempo sale de la eternidad, el tiempo es una imagen de la eternidad, la expresión es por cierto de Platón. Pero Plotino abandona de inmediato el punto de vista mítico y llega al otro punto de vista, a la necesidad de despliegue que es inherente a la idea. Traduzco de nuevo. Al igual que el logos, que se desarrolla en el seno de la semilla inmóvil, evoluciona, sale en ocasiones sucesivas. La expresión es ciertamente imposible de traducir. Se refiere al acto por el cual recorremos todos los elementos de una serie, evoluciona hacia la pluralidad y se alarga debilitándose. Ella también está hablando del alma del mundo, haciendo del mundo sensible una imitación de lo inteligible, el mundo que se mueve según un movimiento que no es el de las alturas, pero que se asemeja a él. Hay que saber que, para Plotino, en el mundo de las ideas hay un movimiento. ¿De qué tipo de movimiento se trata? Dice que es un movimiento en un mismo lugar. Es un movimiento inmóvil. Es un movimiento en el sentido de que, si consideramos las cosas inteligibles, no podemos evitar pensar en las ideas que están ahí contenidas. Pero es un movimiento que opera sin que salgamos del punto en el que estamos. Supongamos, por ejemplo, un geómetra que revisa los diferentes postulados relativos al círculo. Necesitará tiempo para hacerlo, pues la revisión de todos los postulados toma tiempo necesariamente, pero mientras más esté habituado a la geometría, menos tiempo necesitará.
Si él fuera la geometría misma, al instante tendría todos los postulados contenidos en uno solo. Ese sería el movimiento, un movimiento como el que se produce en lo inteligible. Este es el sentido de la expresión el movimiento del mundo. El mundo que se mueve según un movimiento que no es el de las alturas, sino que se asemeja a él y que busca ser su imagen, se vuelve temporal. La expresión de Plotino es imposible de traducir, es una palabra hecha para la ocasión. Se temporaliza, se vuelve temporal, proporcionando su actividad parte por parte, engendra la sucesión a través de esta actividad misma. Plotino nos muestra cómo el alma imita y falsifica punto por punto a la inteligencia, la idea de las ideas, y por consiguiente la manera en la que el tiempo será punto por punto una imitación y una especie de falsificación de la eternidad. No repasaré detalladamente esta demostración. El resumen es el siguiente. En el lugar de la vida en las alturas, en lugar de la vida del mundo inteligible, hay otra vida. En lugar del movimiento del alma contemplativa, el movimiento del alma contemplativa es el movimiento del alma que está en lo inteligible, es decir, el movimiento en un mismo lugar del que acabamos de hablar. En lugar del movimiento del alma contemplativa, tenemos el movimiento de cierta parte del alma, pues hay una parte del alma que permanece en alto, en lo inteligible, y otra que desciende. Es esta la que constituye el mundo material. En lugar de la identidad, de la uniformidad, de la estabilidad, por decirlo así, que realiza un acto y después otro, en lugar de lo indivisible y del uno, tenemos una imagen del uno que no es uno más que en su continuidad. En lugar del infinito y del tiempo tenemos un camino al infinito que siempre va hacia aquello que viene después. En el lugar del tiempo, literalmente del tiempo en bloque, tenemos lo que está en estado de ser el tiempo parte por parte y que estará siempre en estado de devenir en él. La idea, como pueden ver, es muy clara en Plotino, quien resume su teoría del tiempo en una famosa fórmula. El tiempo es la vida del alma, de su movimiento de traslación de una manifestación a otra manifestación. En este pasaje, bios es lo opuesto de zoe. Zoe significa la evolución de la vida y bios es un acto determinado, un estado de la evolución. Poderosa fórmula que nos muestra que el tiempo es inseparable de las realidades psicológicas, que es el desarrollo mismo del alma. Y como corolario de esta definición, Plotino agrega algo que podría ser considerado como el resumen de la filosofía antigua. El tiempo no existe fuera del alma, así como la eternidad no existe fuera de la idea. En otras palabras, hay una relación proporcional entre esos términos. El tiempo es al alma lo que la eternidad es a lo inteligible. La proporción, sin salir de la media, será siempre verdadera. El tiempo es al alma lo que la eternidad es a la idea. Tenemos la idea, es lo eterno, es el concepto. Luego tenemos el alma, es el desarrollo en el tiempo. Pueden ver que en Plotino toda la filosofía antigua conduce, en un libro que es considerado legítimamente por los antiguos mismos como fundamental, a una teoría del tiempo que es cada vez más precisa. El tiempo es progresivamente el despliegue de las ideas bajo la forma de una conciencia en el alma individual y bajo la forma de la sucesión en general, si se considera el alma del tiempo. Si queremos caracterizar perfectamente la filosofía de Plotino y su teoría del tiempo, y esto resulta necesario para nuestra próxima lección, que servirá de transición entre Plotino y los modernos, es preciso volver al esquema que tracé el año pasado a propósito de mis explicaciones de Plotino, el cual resulta indispensable. Este esquema es adecuado al espíritu de Plotino a lo largo de toda su exposición. Decía que es necesario imaginarse el punto A. Tomemos un punto al que llamaremos punto A. Este será la cima del cono de luz. Es el uno de Plotino, la unidad absoluta de la que no hemos hablado en lo absoluto en esta exposición, o si acaso muy poco, puesto que he presentado un resumen, pero que tiene en Plotino un papel no despreciable.
Plotino llega hasta ahí gracias a la necesidad propia de su sistema. Es preciso que haya un punto donde todo esté completamente reunido. En Plotino, el uno no tiene un papel tan activo como el de la inteligencia, y menos aún como el del alma, que es la hipóstasis esencial en Plotino. Hay que imaginar a este punto A como un foco de luz, y de este foco de luz parte un cono luminoso. Si queremos concebir algo inteligible, las ideas, según Plotino, habremos de tomar un rayo de luz al momento que sale del punto A, tan cerca como sea posible del punto de partida. Tendremos así una sección a la que llamaremos B, C, muy cercana al punto A. Cuando Plotino define las cosas inteligibles, las ideas, nos dice en repetidas ocasiones que lo inteligible es una visión de Dios. Es como un punto sobre el uno, un punto sobre la idea. Hay que entender estos rayos de luz que salen del punto A y que regresan inmediatamente como si quisieran, apenas habiendo salido, retomar contacto con el uno. Es como una serie de ires y venires entre el punto A y la sección B, C. Apenas sale un rayo del punto A, ya aspira a regresar. A decir verdad, la salida y el regreso no existen más que desde el punto de vista de A. Hay un movimiento en el mismo lugar, como dice Plotino. Hay un no sé qué que hace que el uno y lo inteligible sean equivalentes. Siendo uno, tengo una multiplicidad de inteligibles que coinciden con el punto luminoso del que salen. El año pasado decía que hay que entender esta sección B-C como un neumático. Hay que imaginar esta sección, estos puntos capaces de dilatarse, como un neumático que apenas se dilata retoma su posición anterior. En la filosofía de Plotino existe la misma relación entre los inteligibles de la sección BC y el punto A. Se trata de la misma relación. Esas dos hipóstasis no son tan diferentes como habríamos creído. Esto explica por qué el éxtasis del que habla Plotino, el que experimentó, según nos dice Porfirio, 2 veces en su vida, no es exactamente el éxtasis de los místicos cristianos. Se trata de otra cosa, algo más cercano a lo que Platón y Aristóteles llaman la contemplación pura. Es algo que supera ciertamente a la inteligencia pura, pero que sin duda es todavía de naturaleza inteligible. En Plotino no hay solución de continuidad entre lo inteligible y el uno. Esta hipóstasis será la sección arbitraria B-C, la cual podremos concebir de manera tan arbitraria como queramos. Ahora, si queremos tener todo lo demás, es decir, el alma universal y el mundo, será preciso que prolonguemos el rayo en el sentido de la flecha que desciende aquí y que lo prolonguemos al infinito. Vean que mientras estemos en el punto A y en la sección BC, mientras estemos en la región ABC, nos encontramos en la eternidad. Es la eternidad, es el uno, es pues la visión de Dios. El tiempo comienza cuando descendemos a partir del punto B. Así lo que Plotino llama el alma universal no es otra cosa que la prolongación al infinito de todos los rayos que continúan descendiendo por debajo de la sección BC. He ahí el alma universal, la prolongación al infinito de todos los rayos. Ahora, esta alma universal engendra al mundo material. ¿Qué quiere decir esto en el pensamiento de Plotino? Quiere decir simplemente que a medida que esos rayos se alejan de la luz disminuye. Es decir, que hay más oscuridad, es la materialidad. Así podemos decir que el tiempo es el que engendra la materia, puesto que el alma se duplica, como dice Plotino, saliendo del uno para cargarse enseguida de materia. Además, se trata siempre de la misma operación. Si queremos definir la materialidad con mayor precisión, habrá que hacer una segunda sección. Le llamaremos DE, tan lejos como sea posible de la primera. Mientras más descienda, más representará el pensamiento de Plotino. Por eso hay que hacer uno de esos cortes de E, lo más cercano posible a la base. Ese será el punto material, aquel al que se refiere Plotino cuando dice que la materia está en el alma del mundo y no el alma en la materia. Vean que si en este corte que representa la materialidad queremos representar el alma individual, el alma de Sócrates, el cuerpo de Sócrates, habrá que hacer lo siguiente.
tomar uno de estos rayos, por ejemplo, el rayo AB. Este rayo AB es algo inteligible, es una visión del uno, es Sócrates, el Sócrates inteligible. Ahora, en este rayo, en tanto que se vuelve BD y se prolonga indefinidamente, tenemos el alma en descenso, saliendo de lo inteligible y dirigiéndose hacia la materia. Si queremos representar el cuerpo de Sócrates, tomaremos el punto D. Alrededor del punto D hay rayos oscuros, cada vez más oscuros a medida que descendemos. El Sócrates material será ese rayo luminoso, en tanto que se debilita y queda envuelto en la oscuridad. Comprendemos así cómo es que en cierto sentido se puede decir que el alma hace a su cuerpo y que, en otro sentido, lo encuentra ya listo. Si me coloco en el punto de vista del rayo AD, es él el que engendra su propia oscuridad. Pero si me coloco en el plano de E, percibo el rayo como una parte del mundo de la materia, y a la materia como ofreciendo al alma de Sócrates, a lo inteligible de Sócrates, un cuerpo ya preparado, en el que ella entra, en el cual se deja caer. Vean cómo los dos puntos de vista, creo yo, se concilian con bastante facilidad. Hay que tener esta imagen siempre presente si queremos comprender a la perfección el pensamiento de Plotino. En la próxima lección, la cual servirá de transición hacia la filosofía moderna, mostraremos que el problema de la libertad está ya planteado en Plotino a su manera, la cual es casi idéntica a la de los modernos, ya sea como una consecuencia necesaria de la relación entre el tiempo y la eternidad, o de la relación entre el desarrollo del concepto y el concepto mismo.